¿Qué tiene que ver la nueva Honda CR-V 2023 con la zona arqueológica de Tulum, una cena con comida molecular y una función del Cirque du Soleil? Pues estas son las cosas que nos tocó vivir a todos los medios de comunicación que participamos en la prueba extendida de manejo de este que durante años ha sido el SUV que ha puesto el nivel para las demás marcas. Tenemos que recordar que Honda CR-V siempre ha costado más que cualquiera de sus rivales. Pero en mi opinión también esto está a punto de cambiar este año. Por eso precisamente es que fui a esta prueba a cruzar completa la península de Yucatán para conocer qué rayos tiene que ofrecer la nueva Honda CR-V 2023 en un mercado que se ha vuelto tan competitivo. Lo primero que les anticipo es que el viaje fue bastante largo. A mi carnal Mau de Motor Pasión le tocó conducir toda la primera manga, toda la primera parte del viaje, a un paso sabroso de entre 130 y 140 kilómetros por hora. Y esto fue lo que nos dijo después de varias horas de estarle dando. ¿Qué tal, amigos? Soy Mau Juárez de Motor Pasión México y acabo de aventarme la primera sección de manejo, por decirlo así, de la ruta de Honda CR-V. En este caso es una camioneta que me parece que mejora bastante en el apartado mecánico, principalmente por el cambio de plataforma, así como también por los detalles nuevos que vamos a encontrar directamente en la suspensión, lo suficiente para hacer que se sienta una camioneta considerablemente más refinada, mejor plantada, y alcanzamos buenas velocidades en las que sinceramente ni siquiera el viento se sentía que la llegara a mover mucho. Entonces, por ese lado, el manejo de CR-V, una gran mejora respecto a lo que conocíamos en la generación pasada. Tal vez lo único que no me termina de encantar es la selección de transmisión que tenemos, porque si llega a matar un poquito las buenas sensaciones que bien sabemos que puede lograr este motor de 1.5 litros turbo. Espacio, uno de los referentes del segmento, sinceramente. Cajuela gigantesca, la parte de atrás se me hace de muy buen tamaño y al frente no tienes problema alguno en encontrar la posición de manejo que tú quieras. En cuanto a seguridad, me parece que está bien balanceado, sin embargo solo en la versión tope de gama, porque las versiones intermedias y de acceso no llevan las asistencias avanzadas a la conducción, que creo que ya es algo esencial, y vemos a muchos de sus rivales que sí tienen al menos un par de estas asistencias por un rango de precios incluso un poco menor a lo que tenemos por acá. El precio pues también está ligeramente elevado, fue la primera que rompió esa barrera de los 800,000 pesos, pero es algo que todas van a empezar a seguir. Ya vemos a X-Trail que está también en 820,000 pesos referente a su versión más completa, y con el cambio de generación que venga de Tiguan seguramente veremos ya cada vez más esos precios que van de los 700,000 a los 800,000 pesos medios. En esta primera parte yo iba en la fila de atrás y había muchísimo espacio. Yo creo que muy probablemente esta nueva Honda CR-V 2023 es el SUV compacto más grande de su segmento y rango de precios. Pero ya que Mau me calentó el asiento, fue mi turno de ponerme al volante de esta belleza. Varias cosas que me encantan: se siente muy bien plantada, suspensión independiente en las 4 ruedas, frenos de disco en las 4 ruedas. Esta nueva CR-V es un poco más larga y un poco más ancha que la CR-V anterior, y estas características físicas le dan también un mejor porte o ayudan mucho a que se plante mejor, además de que el espacio es increíble. Hay asistencias de preservación de carril, de frenado autónomo con detección de coches y no sé si peatones, pero solo en la versión Touring. Sí sería bonito ver estas características de radares y asistencias avanzadas en la versión intermedia por lo menos. La pantalla de infoentretenimiento de 9 pulgadas está bastante bien, los iconos, el brillo está bueno, la nitidez está buena, aunque mi brother, que es experto en tecnología, el Roberto, no le terminó de encantar, pero él está acostumbrado a manejar camionetas de 4 millones de pesos. Esa es la principal diferencia. Por menos de 1 millón de pesos la interfaz está bien. El aire acondicionado digital está súper padre, doble zona. Me habría encantado que tuviera controles para la segunda fila, aunque sí hay ventilas de aire acondicionado aquí atrás. Y un detalle que me parece una mejora bastante buena son las ventilas de aire acondicionado en forma de panal, porque permite mejorar la experiencia de la climatización. Controles de audio en el volante, 2 puertos USB, modo de manejo eco, asistente de descenso en pendientes, freno de mano electrónico y sistema de brake hold. Muy útil todas estas cosas. Acabamos de ver en funcionamiento la mitigación de colisión frontal. Muy útil todo, muy completa, muy segura. Pero sí siento que los sensores de punto ciego y tráfico cruzado nos habrían hecho un paro allá atrás en una intersección compleja. Fuera de eso, la sensación de conducción es deliciosa. ABS, EBD, BA, CBD, THC. todo lo que le quieras poner lo tiene en cuanto a asistencias activas, que por ese lado está bastante bien. Uno pensaría que tal vez un motor de este tamaño no es suficiente para una camioneta justamente de este tamaño, pero la realidad es que al menos la compresión que tenemos, el mismo
mismo diseño del motor y el cambio que hubo para esta nueva generación de la camioneta, en la cual se hicieron diferentes arreglos para que la curva de torque sea más baja, por decirlo así, va a entregar la mayor cantidad de par en revoluciones más bajas. Le ayudan perfectamente para moverse y para lo que se va a utilizar más esta camioneta, que es una conducción urbana. De repente sí salir a carretera, pero sí es bastante notorio que cuando estamos arriba de 3000 revoluciones por minuto, tal vez ya no tiene tanto empuje como cuando estamos rondando las 1700 a 2000 revoluciones por minuto. Por ese lado está muy eficientada también la programación de la transmisión, que dicho sea de paso también cambió, también mejoró, tiene simulación de cambios y otras cosas para darte una experiencia de conducción un poco más deportivesca, sobre todo en aceleraciones contundentes o cuando lo pones acá abajo en modo sport y pisas el acelerador. Jala rico, ¿sí? No va a asustar a tu abuelita, pero sí se siente el empuje. O sea, el motor está haciendo buena chamba. Rendimiento de combustible promedio hasta este momento, 10.6 kilómetros por litro, 4 canijos a bordo, más maletas, a una velocidad de unos 120 kilómetros por hora promedio. En cuanto a seguridad, ¿cómo andamos, mi querido Raúl? Bien, tenemos 6 bolsas de aire. ¿Qué pasó? ¿Cómo que 6, carnal? ¿Sí? Las versiones intermedias tiene 6 bolsas de aire, ¿no? Aquí tenemos 10. Que son líderes en su segmento por ahora. Creo que en el apartado de seguridad bastante completo. Me gusta todas las asistencias que tiene. Obviamente ayudan a que el manejo sea mucho más seguro. Sin embargo, lo que no me encantó fue el detalle que mencionaste hace un ratito. No tenemos el detector de punto ciego. Yo creo que es básico, sobre todo en esta categoría, en este nivel de precio. Sí lo necesitamos, lo echamos de menos. Tiene el Honda Lane Watch, que es la asistencia de la cámara en el espejo lateral del lado derecho, que creo me parece insuficiente. Por ejemplo, cuando nosotros lo necesitamos, fue el lado izquierdo. Sí es necesario. Honda está acostumbrado a ofrecer vehículos seguros. Creo que la plataforma hace muy buen trabajo. Es la plataforma denominada Ace. Ahorita vamos a un ritmo un poquito más elevado. 150. Y en ningún momento sientes que el auto se empiece a descomponer, lo sientes inestable, no sientes el brincoteo. Creo que es un auto que te proporciona mucha seguridad. 120, 130, 140 kilómetros por hora. No se escucha golpeteo de viento ni en el parabrisas ni en los espejos. La posición de los espejos laterales también le hicieron un poquitito más para atrás para mejorar la aerodinámica y reducir el ruido del viento a velocidades de autopista. Existe la posibilidad de poner en la agencia como accesorio un tirón para remolque en la parte trasera, para que puedas poner desde un rack o un portaequipajes o incluso puedas remolcar cosas de hasta 650 kilos. La posibilidad de tener un remolque en un SUV familiar habla bastante de la estructura del vehículo y de la potencia del tren motriz. La visibilidad en el parabrisas también se percibe mayor. Tal vez me hubiera encantado que tuviera puertos USB ahí atrás para la segunda fila de asientos, que no tiene. Tal vez me hubiera gustado por este precio, por más de 800,000 pesos, un techo panorámico. Tenemos que acostumbrarnos definitivamente a que eso es lo que se va a tener que pagar por este segmento en sus versiones tope, y no se ve como que vaya a bajar, al contrario, o sea, creo que de ahí para arriba. Ahorita nos parece impactante el precio. En unos meses más, cuando empiecen a salir nuevas generaciones de otras camionetas de otras marcas, vamos a ver que este precio es lo normal. O incluso hablan de una hibridación de este modelo, incluso con Nissan y Power. Hay que estar pendientes porque obviamente ese precio también se va a encarecer. Muy cierto. Vamos un 0 a 100. Ahora sí, tengo objetos adelante. 3, 2, 1, aceleración. Ahí está. Bien, buen torque. Ok. Interesante. 100 kilómetros por hora. Buena estabilidad. 140. A partir de aquí ya se empieza a percibir un poco más intenso el sonido del viento. 160. Simula los cambios. Es una transmisión CVT. No está haciendo cambios, solo está simulándolos. 180 y cuboles. Nada mal. La sensación de seguridad es clave, la estabilidad es muy buena, incluso a velocidades altas que regularmente las familias no van a ver. No. Y en ningún momento sientes que empieza a descomponerse. Sí, la filtración obviamente sube, pero tampoco no es que no te permita platicar, que tengas que subirle mucho al volumen. Un detalle que la CVT es muy poco ruidosa, o sea, a contrario de otras marcas o generaciones anteriores donde el alto régimen de revoluciones ya iba zumbando, por así decirlo, aquí es bastante silenciosa. El parabrisas es un parabrisas acústico con un grosor mayor. Esto es todo el trabajo que hace Honda, sobre todo en esta versión tope de gama, para insonorizar la camioneta.
Esta parte que me tocó fue la parte más pesada de todo el viaje. Estaban arreglando unas partes de la carretera, fue bastante caótico y un poco estresante en algunos tramos. Nuestra siguiente parada fue la zona arqueológica de Tulum, donde su servilleta y los demás carnales que venimos a bordo de esta unidad recibimos una visita guiada donde nos explicaron un poco más de nuestros ancestros que vivieron en esta región. Y digo nuestros ancestros porque tengo una bisabuela de ascendencia maya chontal, pero eso es harina de otro costal. Después de la visita a la zona arqueológica de Tulum, hicimos cambio de conductor y manejamos otro poco para llegar a nuestro siguiente destino, donde a todos los medios de comunicación que estábamos presentes nos tocó degustar de una exquisita cena de comida con platillos de comida molecular, para luego rematar la noche con una función espectacular de Cirque du Soleil Joya, que ampliamente la recomiendo. Es una experiencia que vale muchísimo la pena. Y aunque CRB me pareció una propuesta muy completa, pero hay cositas que no tiene y sí me gustaría que incluyera, la realidad es que me quedo con ganas de que la marca nos la preste para hacer una prueba con más calma y más a detalle para ustedes.